vamos a demostrar el siguiente teorema. Dos triángulos que tienen sus lados respectivamente paralelos o perpendiculares son semejantes. Realmente hoy solo nos vamos a centrar en la parte de perpendiculares. Entonces, para poder demostrar este teorema, primero tenemos que representar la situación que se nos indica. Entonces, necesitamos dos triángulos que tengan sus lados respectivamente perpendiculares. Para ello, hemos representado a los triángulos ABC y A', B', C'. Vale, entonces ahora tenemos que comprobar que efectivamente sus lados respectivos sean perpendiculares. Pues a ver, comenzamos con el lado AB de este triángulo. Vemos que si lo prolongamos hasta que corte al lado A', B', efectivamente el ángulo que se forma es de 90 grados, entonces los lados son perpendiculares. Ahora, el AC, si prolongamos el lado AC y también el A'C', vemos que el ángulo que se forma entre las rectas es de 90 grados, por lo tanto, son perpendiculares. Y por último tenemos que probar el lado BC. Si prolongamos el lado BC hasta que corte al B'C', vemos que el ángulo que se forma también es de 90 grados, por lo tanto, esos lados son perpendiculares. Entonces, efectivamente, esta figura nos va a servir para hacer la demostración de este teorema, porque tenemos dos triángulos cuyos lados son respectivamente perpendiculares. Pues bien, ahora el siguiente paso va a ser situar 5 puntos. Los 3 primeros van a consistir en hallar las intersecciones del lado BC con los lados del otro triángulo. Entonces, primero, la intersección del lado BC con el B'C' va a ser el punto Z. Para poder hallarla simplemente tenemos que prolongar el lado BC hasta que corte al B'C'. Eso ocurre en este punto de aquí, que le vamos a llamar Z. Vale, ahora hay que situar el punto P. El punto P va a ser la intersección entre el lado BC y el A'B'. Entonces prolongamos BC y vemos que corta al lado A'B' en P. Por último, tenemos que hallar la intersección entre BC y A'C'. Para ello prolongamos los dos lados y vemos que se cortan en Q. Pues ese es nuestro tercer punto de intersección. Ahora nos queda situar dos más. Tenemos que hallar la intersección entre el lado AB y el A'B'. Entonces prolongamos AB hasta que corte al A'B', y eso ocurre en el punto X, que lo tenemos por aquí. Por último, tenemos que hallar la intersección entre el lado AC y el A'C'. Prolongamos ambos lados y vemos que se cortan en I. Por lo tanto, ese va a ser su punto de intersección. Pues así ya hemos situado nuestros 5 puntos. También lo podemos ver aquí. Ahora ya sí podemos pasar a la demostración. Entonces, vamos a comenzar centrándonos en el punto B. ¿Qué ocurre con B? Pues vemos que el punto B es la intersección de dos rectas. Sería la que tiene la misma dirección que el segmento ZQ y la que tiene la misma dirección que el XA. Entonces tenemos dos rectas secantes. ¿Qué ocurre con dos rectas secantes? Pues que van a formar 4 ángulos. Con respecto al punto de intersección, claro, este punto B. Y esos 4 ángulos van a ser iguales 2 a 2, de tal manera que los ángulos opuestos por el vértice, B, van a ser iguales. Entonces, por este principio, por esta afirmación, nosotros podemos decir que este ángulo de aquí, naranja, va a ser igual a este ángulo de aquí, por lo tanto también sería naranja. Pues lo escribimos. El ángulo PBX va a ser igual al ángulo ABC. Pero ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué nos centramos en los ángulos? Pues bien, lo que nosotros queremos hacer es demostrar que estos dos triángulos son semejantes. Para ello vamos a tomar el criterio de semejanza ángulo-ángulo, que nos dice que si dos triángulos tienen dos ángulos iguales, ya van a ser semejantes. Esto ocurre porque si dos de los ángulos son iguales, el tercero también lo va a ser, y entonces como los triángulos tienen sus 3 ángulos iguales, pues ya son semejantes. Lo que queremos llegar a demostrar es que efectivamente estos dos triángulos tengan dos ángulos iguales, y para ello vamos a comenzar por este de aquí, que se correspondería con este de aquí. Pues bien, visto esto, ahora ya podemos continuar.
Entonces habíamos dicho que aquí teníamos nuestro vértice B y que los ángulos opuestos por el vértice van a ser iguales. Entonces, si este es naranja, como vemos en esta igualdad. Ahora bien, vemos que por aquí tenemos un triángulo rectángulo. El XPB es un triángulo rectángulo. Esto ocurre porque antes habíamos dicho que el lado AB y el lado A'B' tenían que ser perpendiculares. Entonces, si prolongamos el AB hasta que corte al A'B' por el punto X, el ángulo que se va a formar aquí es de 90 grados. Y entonces este ángulo de aquí también va a ser de 90 grados. Por eso tenemos un triángulo rectángulo. El triángulo PBX es rectángulo. Vale, ahora, ¿qué conseguimos con esto? Bueno, pues sabemos que la suma de los ángulos de cualquier triángulo tiene que ser 180 grados. Si a este triángulo, como es rectángulo, ya tenemos un ángulo de 90 grados, entonces la suma de los otros dos ángulos tiene que ser 90 grados. Por lo tanto, podemos decir que los otros dos ángulos van a ser complementarios. El complementario del ángulo naranja va a ser el ángulo verde. Pues lo escribimos. El ángulo XPB y el ángulo PBX son complementarios. Suman 90 grados. Vale, ahora vemos que por el punto B ocurre lo mismo que... por el punto P ocurre lo mismo que en B. Tenemos dos rectas secantes que se cruzan en P. Entonces, los ángulos opuestos por el punto P, por ese vértice, van a ser iguales. Si este ángulo de aquí habíamos dicho que era verde, pues entonces este ángulo de aquí también va a ser verde. Vale, pero ¿qué conseguimos con esto? Pues si nos fijamos, por aquí tenemos otro triángulo rectángulo. Podemos afirmar que este triángulo es rectángulo porque antes habíamos dicho que el lado BC tiene que ser perpendicular al B'C'. Entonces, si prolongamos el BC hasta que corte al B'C' por el punto Z, este ángulo que se forma va a ser de 90 grados. Así que una vez más tenemos un triángulo rectángulo. El triángulo B'PZ es rectángulo. Si este triángulo es rectángulo significa que ya tenemos un ángulo de 90 grados, por lo tanto la suma de los otros dos ángulos tiene que ser 90. Los otros dos ángulos tienen que ser complementarios. Entonces, si antes habíamos dicho que el complementario del ángulo verde es el ángulo naranja, entonces aquí también se tiene que cumplir, en el triángulo B'PZ. El complementario del ángulo verde tiene que ser el ángulo naranja. Así que con esto podemos decir que el ángulo ABC, que también era naranja, va a ser igual al ángulo PB'Z. ¿Y por qué es tan importante llegar a esta conclusión? Pues como habíamos dicho, nosotros queremos demostrar que los dos triángulos, ABC y A'B'C' tienen dos ángulos iguales, y acabamos de demostrar que uno de esos ángulos ya es igual. Aquí tenemos un ángulo naranja y aquí también tenemos un ángulo naranja. Ahora solo tenemos que demostrar que otro de los ángulos es igual a los dos triángulos, claro. Vale, pues para hacer esto vamos a centrarnos en el punto C. Vemos que C es la intersección de dos rectas secantes. Entonces, una vez más podemos decir que los ángulos opuestos por el vértice C van a ser iguales. Entonces, si decimos que este ángulo de aquí es rosa, este ángulo también va a ser rosa. Vamos a escribirlo. El ángulo ACB tiene que ser igual al ángulo QCI. Vale, ahora, por aquí tenemos un triángulo rectángulo. El triángulo CQI es rectángulo. ¿Y por qué podemos decir esto? Bueno, pues porque antes habíamos dicho que el lado AC y el lado A'C' son perpendiculares. Si los prolongamos, vemos que aquí se forma un ángulo de 90 grados, que tiene como vértice el punto I, que habíamos situado antes. Si este ángulo es de 90 grados, pues este también. Por lo tanto, nuestro triángulo CQI efectivamente es rectángulo. Como tenemos un triángulo rectángulo, entonces ya tenemos un ángulo de 90 grados. Así que los otros dos ángulos tienen que ser complementarios.
Por lo tanto, ya podemos decir que el complementario del ángulo rosa es el ángulo azul, este de aquí, que sería el ángulo CQI. Vale, y ahora podemos continuar por otro triángulo rectángulo, que sería este grande de aquí, el ZQC'. Vale, ¿y este triángulo por qué es rectángulo? Bueno, pues porque antes habíamos dicho que este ángulo de aquí era de 90 grados. Entonces, este ángulo de aquí también va a ser de 90 grados. Bien, como tenemos un ángulo de 90 grados, sabemos que los otros dos tienen que ser complementarios. Pero es que resulta que en este triángulo también conocemos otro ángulo, que es el ángulo que tenía como vértice Q, este ángulo azul de aquí. ¿Pero qué habíamos dicho antes? ¿Cuál es el complementario del ángulo azul? Pues en el triángulo CQI habíamos dicho que el complementario del ángulo azul es el ángulo rosa. Entonces, en este triángulo también se tiene que cumplir eso. El complementario del ángulo azul va a ser el ángulo rosa. Y entonces ahora podríamos afirmar que el ángulo ACB, que también es rosa, es igual al ángulo ZC'Q. Y entonces aquí tenemos la otra conclusión a la que queríamos llegar. Vemos que acabamos de demostrar que estos dos ángulos son iguales. Así que, si lo juntamos con la afirmación anterior, en la que decíamos que estos dos ángulos también son iguales, ya acabamos de demostrar que los dos triángulos van a ser semejantes, porque tienen dos ángulos iguales. Así que al final hemos conseguido demostrar que el triángulo ABC es semejante al triángulo A'B'C'. Y bueno, una vez demostrado este teorema, ahora vamos a comprobar que efectivamente los triángulos son semejantes, pero utilizando otro criterio. Nosotros, para hacer la demostración, utilizamos el criterio de semejanza ángulo-ángulo, que decía que si dos triángulos tienen dos ángulos iguales, entonces ya son semejantes. Pero aquí, en esta representación, ya tenemos las medidas de cada uno de los lados. Entonces podemos comprobar que los triángulos son semejantes si los lados son proporcionales. Esto quiere decir que si nosotros hallamos la razón entre los ángulos respectivos, pues todas tienen que ser iguales. A ver, estaríamos haciendo que el lado AB partido del A'B' tiene que ser igual al AC partido del A'C'. Y este cociente también tiene que ser igual al BC partido de B'C'. Todos estos deben dar la misma razón, K. Pues vamos a probarlo. El lado AB mide 0,894. El A'B' 1,919. Esto tiene que ser igual al AC, que era 0,447, partido de la A'C', que es 0,959. Y por último, esto tiene que ser igual a el BC, que es 1, partido del B'C', que es 2,145. Si calculamos esto, vemos que la razón nos da aproximadamente 0,47. Entonces, como los lados son proporcionales de estos dos triángulos, entonces son semejantes.